Mi nombre es Brandon Carter, y a los 47 años me encontré enfrentando un destino inesperado en la mañana del 12 de marzo. Era un martes, como cualquier otro. Aún puedo recordar el rico aroma del café que se estaba preparando en la cocina y la familiar charla de las noticias matutinas sonando suavemente en la televisión de fondo. Mi esposa, Katie, estaba ocupada preparando a nuestro hijo, Josh, para la escuela. Mientras tanto, yo estaba atándome los zapatos, preparándome para ir a la ferretería que poseo. De repente, de la nada, un puño ardiente de hierro me golpeó de lleno en el pecho. Esa es la única manera en que puedo describirlo. Jadeé, pero no entró aire en mis pulmones. Intenté llamar a Katie, pero mi voz había desaparecido. La habitación comenzó a girar y los bordes se desvanecieron en la oscuridad. En ese momento, un último pensamiento tonto cruzó por mi mente. Aún no he tenido tiempo de arreglar la cadena de la bicicleta de Josh. Y luego, bueno, no pasó nada. Antes de que todo esto sucediera, mi vida era, para decirlo de manera simple, bastante ordinaria. Resido en un pintoresco pueblito en Carolina del Norte, donde he pasado los últimos 20 años felizmente casado con Katie. Juntos, tenemos un hijo, Josh, que realmente es el corazón de nuestro mundo. Yo dirijo Carter's Hardware. Aunque no es una gran empresa, es nuestro orgullo y alegría. Tenemos el placer de conocer a la mayoría de nuestros clientes por su nombre, lo que añade un toque personal a nuestro servicio. Mis mayores preocupaciones generalmente giraban en torno a si había pedido suficiente tubería de PVC para satisfacer las demandas de la temporada de primavera, si Josh estaba pasando demasiado tiempo sumergido en sus videojuegos, iríamos a la iglesia los domingos. Tenía fe en Dios. Oraba antes de las comidas y por la noche. Sin embargo, mi creencia se sentía cómoda, tejida en el tejido de mi vida, como mi trabajo o mi familia. No era toda mi vida, pero a menudo me encontraba sintonizando las noticias, escuchando historias sobre las crecientes tensiones con países como China. Cada vez sacudía la cabeza en incredulidad, pensando, ¿qué mundo tan loco en el que vivimos? Mi mente se desviaba hacia mi negocio, los desafíos de gestionar cadenas de suministro y los costos cada vez más altos que se cernían sobre mí. Mi mundo estaba confinado a lo familiar, mi familia, mi tienda y mi pueblo. Nunca imaginé un paisaje más amplio, una realidad espiritual que tuviera más sustancia que el mismo suelo bajo mis pies. La idea de que algo extraordinario pudiera sucederle a alguien como yo estaba más allá de mi imaginación. Simplemente era Brandon Carter, un esposo devoto, un padre amoroso y el dueño de una ferretería. Lo primero que atravesó la neblina del dolor fue un silencio abrumador, una profunda quietud que absorbía cada sonido a mi alrededor. El dolor en mi pecho había desaparecido. El pánico había desaparecido, reemplazado por una ligereza inesperada. Abrí los ojos, pero no era mi propia mirada la que estaba contemplando la escena. Estaba flotando. Al mirar hacia abajo, vi mi propio cuerpo. Era la vista más surrealista que uno podría imaginar. Allí estaba yo, tumbado en nuestra alfombra beige de la sala, con el rostro pálido y los ojos suavemente cerrados. Katie estaba gritando, su voz frenética mientras transmitía desesperadamente nuestra dirección al operador del 911 por teléfono. En la puerta estaba Josh, su rostro pálido de miedo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba completamente paralizado, incapaz de moverse. Sentí un abrumador impulso de extender la mano, de hacerle saber, «Hey, estoy bien, estoy justo aquí». Pero me encontré sin voz, mis manos impotentes. Todo lo que quedaba era mi conciencia. En ese momento, una extraña sensación de paz me envolvió, acompañada de un extraño desapego de mi entorno. Sin embargo, en medio de esta tranquilidad, podía sentir claramente el terror de Katie, podía sentir el miedo de Josh, pero era como si lo estuviera observando a través de un grueso panel de vidrio. El amor que sentía por él permanecía, un poderoso y doloroso tirón dentro de mi nueva existencia. Sin embargo, el miedo a la muerte había desaparecido por completo. Ya había aceptado el hecho de que estaba muerto. Entonces, sentí un suave tirón. Un tirón suave y constante que me alejaba de la escena que tenía delante. Aparté mi mirada de mi familia y de mi propio cuerpo, y noté que la habitación a mi alrededor comenzaba a desvanecerse. Las paredes de mi casa se volvían delgadas.
casi como hilos de humo, permitiéndome ver a través de ellas. Estaba ascendiendo, navegando a través de una oscuridad que no tenía miedo. Era una oscuridad reconfortante y tranquila, reminiscentes de las profundidades más profundas del océano. No había presión, ni sonido, solo una profunda sensación de anticipación, como si estuviera suspendido en el tiempo, esperando que algo se desarrollara. Sentí una sensación inesperada de calma. Por primera vez en mi vida adulta, estaba libre de preocupaciones. No había facturas que pagar, ni envíos que rastrear, ni problemas que resolver. Solo estaba yo y el suave silencio. Viajé a través de esta suave oscuridad, experimentando lo que parecía ser tanto una eternidad como un momento fugaz al mismo tiempo. A lo lejos, un pequeño punto de luz llamó mi atención. Al principio era solo un tenue destello, pero gradualmente comenzó a brillar más y más. A medida que la luz se intensificaba, una sensación desconocida me invadió, un profundo sentimiento de ser esperado, como si estuviera regresando a casa después de un largo y arduo viaje. La luz se expandió hasta envolver todo a su alrededor. No era un resplandor duro y deslumbrante que lastimara los ojos. Más bien, era una luz vibrante y viva. Irradiaba calidez y poseía una esencia tangible. Se sentía como si el amor mismo se hubiera manifestado en un espacio físico. Y en el corazón de este resplandor luminoso, una figura comenzó a emerger. Era un hombre, y en ese momento lo reconocí de inmediato. Sin embargo, no se parecía en nada a las pinturas que a menudo había visto en la iglesia, esas representaciones que siempre parecían suaves, tristes y distantes. Esta figura, esta presencia, se sentía más tangible y auténtica que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Lo que más recuerdo son sus ojos. No eran azules ni marrones. Eran como mirar hacia un universo lleno de amor puro e incondicional. Cada vez que me miraba, me sentía completamente comprendido, como si pudiera ver cada error tonto que había cometido, cada pensamiento oculto y egoísta, cada momento en que tropecé como esposo o como padre. Él lo presenció todo. Sin embargo, en su mirada no había juicio, solo un amor tan profundo, tan transformador. Sentía como si me estuviera remodelando desde dentro. Las lágrimas comenzaron a fluir, no por tristeza, sino por una abrumadora sensación de alivio. Sentí como si las cargas de toda mi vida se hubieran levantado de repente de mis hombros. No hablaba de una manera que llegara a mis oídos. En cambio, su voz resonaba como un pensamiento, un sentimiento profundo que florecía en lo más profundo de mi alma. Era un sonido que resonaba con un profundo sentido de paz. Abrió sus brazos, no con un gesto dramático, sino de una manera simple y acogedora. La luz que emanaba de él me envolvía, haciendo que se sintiera menos como si estuviera abrazando a una persona y más como si estuviera siendo abrazado por una presencia cálida y reconfortante. Sentí como si estuviera siendo envuelto por el amor mismo. Todas mis preguntas y miedos sobre lo que estaba sucediendo simplemente se disolvieron. En ese momento, supe que estaba en casa. Brandon, dijo, y mi nombre resonó con una belleza que nunca había experimentado antes. En ese momento, las palabras se me escaparon. Simplemente me quedé allí, envuelto en una profunda sensación de paz que nuestro mundo lucha por articular. Era el tipo de tranquilidad que tu alma ha anhelado a lo largo de toda tu vida. Un anhelo que ni siquiera te habías dado cuenta de que tenías. Después de una breve pausa, se retiró lentamente, pero aún me sentía envuelto por su presencia. Tengo cosas que mostrarte, dijo. Verdades que necesitas comprender. En lugar de llevarme a algún lugar, la misma estructura de la realidad a nuestro alrededor comenzó a transformarse. Primero, me reveló la historia de mi propia vida. No fue como ver una película. Sentí como si estuviera reviviendo esos momentos, pero esta vez podía percibir las verdades espirituales que yacían bajo la superficie. Me llevó de vuelta a un momento significativo cuando tuve una acalorada discusión con Katie sobre dinero. Me encontré consumido por la ira y el orgullo, pronunciando palabras que cortaban profundo. Sin embargo, acechando detrás de mí había una pequeña figura oscura y sombría, susurrando insidiosamente en mi oído, alimentando mi orgullo y deleitándose en el dolor que estaba infligiendo. En la otra habitación, vi a Katie,
con lágrimas corriendo por su rostro mientras oraba, un marcado contraste con la agitación que había dentro de mí. Mientras ella oraba, una luz radiante envolvía su corazón, creando un escudo protector que mantenía a raya la oscuridad. La figura sombría no pudo acercarse a ella. En ese momento me reveló la ferretería, guiando mi mirada hacia un cliente con el que alguna vez había sido impaciente. Un hombre mayor solitario que simplemente anhelaba a alguien con quien hablar. Observé cómo mis palabras cortantes y despectivas le cayeron pesadamente, haciendo que sus hombros se encorvaran mientras se daba la vuelta para alejarse. En ese momento, Jesús me miró, no con ira, sino con una profunda tristeza. Era como si estuviera diciendo a mi alma: tuviste la oportunidad de mostrarle mi amor. Estabas atrapado en tu propio mundo, dejándome lidiar con un profundo sentido de vergüenza. Sin embargo, su amor me envolvía, disolviendo esa vergüenza y encendiendo dentro de mí un ferviente deseo de mejorar. Luego, con un tono reconfortante dijo: ahora te revelaré maravillas más allá de tu propia existencia. No tengas miedo. La escena se transformó una vez más, y me encontré mirando hacia la tierra. Era una vista impresionante, una esfera giratoria de azul y blanco. Sin embargo, más allá de su belleza física, la percibí con una visión más profunda. Podía ver luces y sombras danzando sobre la superficie. Las luces, me di cuenta, eran las oraciones de innumerables almas. Se asemejaban a delicados hilos dorados, tejiéndose desde cada rincón del globo. Algunos brillaban intensamente y poderosamente, elevándose hacia el cielo como cohetes, mientras que otros parpadeaban suavemente, recordando a frágiles velas. Jesús hizo un gesto, y nos enfocamos en mi tierra natal, América. Observé ciudades y pueblos familiares, sus contornos grabados en mi memoria. Millones de hilos dorados de oración ascendieron al cielo, brillando con esperanza. Sin embargo, en medio de este radiante espectáculo, también encontré vastas extensiones de oscuridad. Era un tipo inusual de oscuridad, espesa y gris, como una niebla espesa. Y dentro de esta bruma turbia, vislumbré a personas. Vagaban sin rumbo, con la cabeza agachada, fijándose en los pequeños rectángulos brillantes en sus manos. Los dedos danzaban sobre las pantallas mientras desplazaban, tocaban y miraban. La risa estalló por videos tontos, mientras la frustración burbujeaba en respuesta a los titulares de noticias. Sus ojos parpadeaban sobre imágenes de artículos tentadores que anhelaban comprar. A su alrededor noté esas elusivas figuras sombrías, justo como las que estaban grabadas en mis propios recuerdos. No estaban atacando a nadie. En cambio, simplemente estaban sembrando semillas de distracción. Con sus suaves susurros, instaban: mira aquí, preocúpate por esto. Siente la ira crecer dentro de ti. Anhela el cambio. Con cada toque y cada desplazamiento, la neblina se volvía más densa, y las cabezas de la gente se inclinaban un poco más. Sus luces internas, las pequeñas llamas de espíritu que una vez brillaron intensamente, parpadeaban, anhelando la atención que tan desesperadamente necesitaban. Están distraídos, dijo Jesús, su voz pesada de tristeza. Sus enemigos ya no necesitan construir muros para mantenerlos prisioneros. En cambio, les han proporcionado pantallas. Estas pantallas sirven como una fuente implacable de ofensa, miedo y deseo insaciable. Están descuidando sus espíritus mientras se entregan a sus ojos y mentes. En el proceso, están perdiendo la capacidad de estar en silencio y reconocer la presencia de Dios. Observé iglesias grandes, hermosas estructuras, pero muchas de ellas emitían solo una tenue y frágil luz. Dentro, las voces se elevaban en canto. Sin embargo, los corazones de la congregación vagaban en otra parte, preocupados por pensamientos de almuerzo, cuentas o el próximo partido el domingo por la tarde. Los hilos dorados de la oración tejidos a partir de estos momentos se sentían frágiles e insustanciales. Pero luego me reveló otros lugares. En acogedoras pequeños grupos en casa, la gente se reunía en salas de estar, sus oraciones ascendiendo como una densa columna de luz blanca pura. Vi a una mujer en una cama de hospital, orando fervientemente por sus hijos. Su oración brillaba como un faro deslumbrantemente brillante, iluminando la habitación con esperanza y amor.
presencié a un hombre detrás del volante de un camión, orando fervientemente en voz alta. Sus oraciones resonaban como escudos dorados, ahuyentando a las criaturas sombrías que acechaban a lo largo de su camino. No es la grandeza del edificio lo que importa, sino el enfoque inquebrantable del corazón. Jesús habló, diciendo que muchos en América están orando fervientemente por mi intervención. Sin embargo, son reacios a ofrecerme su plena atención. Buscan mis bendiciones, pero en cambio, dedican su tiempo a las distracciones del enemigo. Con eso, cambió mi perspectiva. El globo giró, revelando el otro lado del mundo, China. Lo que presencié me dejó completamente sin aliento. Desde este punto de vista, el paisaje parecía envuelto en la oscuridad. Una densa y opresiva manta de energía espiritual roja y negra envolvía gran parte de la nación, proyectando una sombra inquietante sobre su vasta extensión. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante. Podía sentir el control, el miedo y la presión que pesaban sobre mí, un peso pesado y sofocante que se sentía casi insoportable. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Pero entonces, en medio de ese oscuro manto, vislumbré las luces. Brillaban con una intensidad y un resplandor que superaban casi cualquier cosa que hubiera presenciado en América. No surgían de grandes edificios de iglesias. En cambio, se reunían en apartamentos abarrotados, sótanos tenuemente iluminados, granjas aisladas y bulliciosos pisos de fábricas. Estos eran pequeños grupos de individuos, acurrucados juntos, compartiendo sus esperanzas y fe en entornos íntimos. Observé sus rostros, iluminados por una luz suave mientras cantaban suavemente, con los ojos cerrados en reverencia, apretando sus Biblias bien usadas, se sumergieron en oración. Pero la naturaleza de sus oraciones era notablemente diferente. Estaban lejos de ser cómodas. Las oraciones que ofrecía por mi comida y mi familia estaban llenas de urgencia y fervor. No eran meras palabras. Eran invocaciones desesperadas, ardientes y poderosas, elevándose a través de la densa oscuridad como rayos de luz, atravesaban el peso de la opresión. En esos momentos, clamaban por fuerza, por coraje y por el bienestar de nuestra nación. Estaban orando fervientemente por sus guardias, por sus líderes, derramando una fe cruda y desgarradora que nunca había visto antes. En ese momento, Jesús me reveló a un hombre en una celda de prisión. Estaba demacrado y golpeado, un testimonio del sufrimiento que había soportado. Se arrodilló en el frío suelo de piedra, no buscando una escapatoria de su sombrío entorno, sino orando fervientemente para que su guardia encontrara a Jesús. Mientras derramaba su corazón en oración, una luz radiante inundó la celda, un resplandor tan profundo que la oscuridad no podía acercarse a él. El guardia apostado fuera de las rejas sintió algo inquietante. No podía identificarlo con precisión, pero una sensación de desasosiego lo invadió, dejándolo visiblemente alterado. «Esta es la iglesia perseguida», había dicho Jesús, su voz resonando con profundo amor y orgullo. «No poseen nada. Sin embargo, confían en mí para todo. Su fe es todo menos cómoda. Se forja en los fuegos de la adversidad. Sus oraciones resuenan poderosamente, sacudiendo los mismos cimientos de la nación». Entonces, en un momento que quedará grabado para siempre en mi memoria, me reveló una visión. Vi dos enormes balanzas espirituales, reminiscentes de las antiguas, con dos platos. En un lado, colocó la nación de América. Presencié su inmenso poder, vasta riqueza, formidable ejército, grandiosas iglesias y las vidas cómodas de sus cristianos. La balanza se inclinó pesadamente, hundiéndose bajo el peso. En el lado opuesto, comenzó a colocar a los creyentes chinos de la iglesia subterránea. Aparecían pequeños y empobrecidos. Uno a uno, los colocó cuidadosamente en la balanza. Una abuela de un pueblo rural, con las manos unidas en oración. Un joven estudiante, compartiendo en secreto su fe en silencio. Y un pastor, liderando valientemente a una congregación en un sótano oculto. Con cada individuo, la balanza apenas se movía, y parecía que toda esperanza se había perdido. «Mira», susurró Jesús. No trajo a más personas, en cambio simplemente tocó sus corazones.
En ese momento, fui testigo de su fe desesperada, ardiente y pura transformarse en una luz radiante. Esa luz llevaba un peso propio. Se sentía más sustancial que todos los edificios imponentes y las vastas fortunas del lado opuesto. Gradualmente, y casi de manera milagrosa, el equilibrio comenzó a cambiar. El lado ocupado por los pobres, fervientes creyentes comenzó a descender, hundiéndose más y más hasta que se volvió más pesado que el otro lado. A los ojos del mundo, América se presenta como una superpotencia. Sin embargo, como enseñó Jesús, en el reino de los cielos, la verdadera moneda es la fe, y el verdadero poder radica en la ferviente oración. Un cambio significativo está en el horizonte para ambas naciones, un cambio que desafiará los mismos cimientos de sus creencias. Me reveló América en toda su complejidad. Fui testigo de luchas económicas que pesaban mucho sobre muchos. Me encontré con una profunda división, más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La confusión y el miedo se apoderaban de los corazones de la gente, palpables e inquietantes. La espesa y densa niebla gris de distracción envolvía todo, más omnipresente que nunca. Las comodidades de mi pueblo en América pronto serán puestas a prueba, declaró. Se enfrentarán a una elección. Buscarán respuestas en las pantallas que los rodean o se volverán hacia mí. Su libertad ha hecho que su fe sea complaciente. Permitiré una temporada de dificultades para fortalecerlos una vez más, si están dispuestos a aceptarlo. Entonces, él me reveló la situación en China. Fui testigo de la pesada y opresiva oscuridad comenzando a moverse y agitarse con furia. Se llevó a cabo una represión significativa que trajo consigo un aumento de la persecución y el sufrimiento. Sin embargo, en medio de esta creciente presión, la luz que emanaba de los creyentes brilló aún más vibrante que nunca antes. Era como un incendio forestal subterráneo, ardiendo en silencio e invisiblemente, pero completamente imparable. El enemigo busca aplastar mi iglesia en China, declaró Jesús, pero esta presión solo servirá para purificarla. De maneras que el gobierno nunca podría imaginar, encenderá la difusión de mi evangelio. Una cosecha abundante está en el horizonte, una que ha surgido de lágrimas y sacrificio. Él se volvió hacia mí, su mirada fijándose en la mía con intensidad. Las oraciones de mis amigos devotos en América pueden servir tanto como un escudo como una fuente de consuelo para sus hermanos y hermanas en China. La fe apasionada de mi pueblo en China sirve como un poderoso ejemplo y un llamado de atención para mis compatriotas estadounidenses que pueden estar en un letargo. Todos estamos interconectados. Lo que le sucede a una parte del cuerpo impacta al todo. Es esencial que oren unos por otros. El tiempo se escapaba. Las visiones comenzaron a desvanecerse, dejándonos solo a él y a mí una vez más, envueltos en esa luz radiante y vibrante. Asombro y un profundo sentido de reverencia me invadieron. En ese momento comprendí la verdad. El mundo no era simplemente un mosaico de naciones, sino un campo de batalla espiritual, una feroz lucha por los corazones y las mentes de la humanidad. Nunca quise irme. Regresar se siente imposible. Supliqué con todo mi corazón, mis palabras resonando desde las profundidades de mi alma. Por favor, Señor, déjame quedarme aquí contigo. No quiero volver a las preocupaciones, las distracciones y la fragilidad de mi fe. Me encontré reflexionando sobre mi tienda, mi hipoteca y el clamor implacable del mundo que me rodea. Todo se sentía tan trivial y agotador en comparación con este momento, este profundo sentido de paz y amor. Lágrimas que nunca supe que podía derramar fluyeron libremente de mis ojos espirituales. Quiero quedarme en casa, susurré. Jesús se volvió hacia mí, y su sonrisa era una mezcla de tristeza y belleza, la expresión más conmovedora que jamás había encontrado. Colocó una mano en mi hombro, y el calor que irradiaba de él era tanto una fuente de consuelo como un recordatorio del dolor que sentía. Brandon, tu viaje aún no ha terminado, dijo suavemente. Tu esposa necesita a su esposo, tu hijo necesita a su padre, y yo necesito a mi testigo. Has sido testigo de estos eventos. Ahora debes regresar y compartir lo que has visto. Instálalos a despertar. Anímalos a orar. Urge a que silencien las distracciones a su alrededor y realmente escuchen mi voz.
Recuérdales que sus hermanos y hermanas perseguidos encarnan la esencia de la verdadera fe. Su viaje está lejos de haber terminado, y el tuyo también. La mera idea de dejar su lado se sentía como enfrentar una segunda muerte, una mucho más agonizante que la pérdida que acababa de soportar. Era el dolor desgarrador de ser separado de un amor tan puro y perfecto. Será difícil, dijo, pero prometo que no te abandonaré. Estaré a tu lado. Saldrás cambiado. Y aférrate a lo que has presenciado. Él no me empujó. En cambio, sentí esa familiar y suave tirón una vez más. Pero esta vez, me estaba alejando de la luz. Extendí la mano hacia él, desesperado por aferrarme, pero me estaban arrastrando cada vez más rápido hacia la oscuridad envolvente. La gloriosa luz comenzó a desvanecerse, y su rostro amoroso se deslizaba fuera de mi vista. El silencio regresó, pero esta vez estaba impregnado de una profunda tristeza, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Estaba partiendo del cielo, haciendo mi camino de regreso. De repente, una sacudida recorrió mi cuerpo, una explosión de dolor que se sintió como si un rayo hubiera golpeado mi pecho. Jadeé, un jadeo genuino esta vez, crudo y desgarrador. Me ardía la garganta y podía saborear algo amargo que persistía en mi boca. Mis ojos se abrieron de golpe ante una luz abrumadora, una luz blanca intensa que atravesaba la oscuridad. Sobre mí se cernía un rostro, un hombre vestido con scrubs azules, cuyas características estaban parcialmente ocultas por una máscara. Tenemos pulso. Lo hemos traído de vuelta, alguien gritó en medio del caos. La cacofonía de máquinas pitando llenaba el aire, una sinfonía ensordecedora de urgencia. Voces resonaban a mi alrededor, una cacofonía de urgencia. El agudo chirrido de los zapatos sobre el suelo de linóleo puntuó el caos. Me encontré en la parte trasera de una ambulancia, desorientado y luchando por comprender la situación. En la esquina, mi esposa Katie estaba sentada, su rostro una desgarradora mezcla de lágrimas y rímel corrido. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, ella emitió un sonido que era una mezcla inquietante de un grito y un sollozo, una expresión cruda de alivio y miedo. Brandon, oh Dios mío, Brandon. Intenté hablar, pero mi garganta se sentía como papel de lija. Cada parte de mi cuerpo latía de dolor. El paramédico se inclinó, su voz firme mientras comenzaba a hacerme preguntas. Señor, ¿puede decirme su nombre? ¿Sabe dónde está? Luché por concentrarme, pero sabía mi nombre. Sabía exactamente quién era, pero era muy consciente de dónde acababa de venir. El contraste entre ese lugar y este era asombroso, tan abrumador que las lágrimas comenzaron a fluir. Estaba consumido por sollozos profundos y desgarradores. Había dejado el cielo atrás. Me había alejado de él. Cuando llegamos al hospital, todo se convirtió en un torbellino de doctores, enfermeras y pruebas interminables. Finalmente, mi cardiólogo entró en la habitación. Su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. Él echó un vistazo a mi historial médico. Luego me miró, sacudiendo la cabeza. Brandon, dijo, su voz pesada de incertidumbre. No estoy del todo seguro de cómo poner esto en palabras. Experimentaste lo que nosotros llamamos un infarto de tipo viuda negra, una obstrucción severa en la arteria principal. Los paramédicos informaron que estuviste inconsciente durante 22 minutos, sin pulso y sin respirar. A todos los efectos prácticos, te habías ido. Sin embargo, él continuó hablando, sus palabras llenas de jerga médica que me dejaron aturdido. Mencionó la probabilidad de daño cerebral severo, enfatizando que las personas simplemente no se recuperan de tal condición. Se refirió a ello como un milagro, algo más allá de la explicación. Pero yo entendí. Me había aventurado a otro reino, donde se me revelaron verdades profundas. Ahora, había regresado, llevando un mensaje grabado en lo más profundo de mi alma. Si estás viendo esto, si has tomado el tiempo para escuchar toda mi historia, me doy cuenta de que puede sonar completamente loco. Hace un año, también habría desestimado esto como una locura. Era solo un tipo ordinario, viviendo mi vida como cualquier otra persona. Pero lo que experimenté, lo que realmente sentí fue más tangible que la silla en la que estoy sentado ahora mismo. Jesús me envió de regreso con un mensaje importante para compartir contigo.
Él quiere que entiendas que el cielo no es solo un concepto, es una realidad tangible, y el reino espiritual está muy vivo. En este momento, hay una feroz batalla librándose por tu atención. El enemigo busca mantenerte distraído, adormecido y en un estado de sueño. Quiere que te enfoques en el caos de la política y te entregues a tus deseos, asegurándose de que nunca tomes un momento para nutrir tu espíritu. Por favor, te lo ruego. Tómate un momento cada día para silenciar el ruido a tu alrededor. Deja a un lado tu teléfono. Arrodíllate y reza, no solo por tus propias necesidades, sino por el mundo en general. Reza por tu país, reza por América. Ora por la iglesia para que despierte de su cómodo letargo. Levanta a nuestros hermanos y hermanas en China en tus oraciones. Recuerda a la iglesia perseguida en todo el mundo. Lo he presenciado de primera mano. Su fe es una poderosa arma. Sus oraciones están reverberando a través de los reinos. Somos una familia, y es esencial que nos mantengamos unidos con ellos. Aunque no puedo predecir los detalles de lo que está por venir, sé esto. Jesús me ha revelado que se avecina un sacudón destinado a despertarnos. Lo único que te mantendrá firme es una fe que no está arraigada en la comodidad, sino en una relación genuina con Él. Él te está esperando, listo para abrazarte con un amor que supera cualquier cosa que puedas imaginar. Sé que esto es cierto porque lo he sentido, y transformó mi vida de maneras que nunca pensé posibles.